La verdad que en estos días que estamos viviendo hacemos memoria a todo lo que la palabra de Dios dice con respecto a este tema tan interesante, tan importante que la Escritura nos enseña, que es la segunda venida de Cristo. Es un tema bien complejo y que hay mucho simbolismo, y esos simbolismos se deben interpretar con la misma Escritura. Entendemos que basamos mayormente en el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, pero encontramos en toda la Escritura pasajes donde hablan de estos acontecimientos tan, pero tan importantes. Y sabemos que las señales están dadas, las condiciones están dadas de que en cualquier momento el Señor Jesucristo puede retornar por segunda vez a buscar a los suyos. Así que a grandes rasgos con la pastora Hilda estamos explicando un poco a pedido de nuestra iglesia acerca de este tema, que seguramente en un seminario que vamos a dar cuando nos podamos congregar todos en la iglesia, van a estar bien explícitos estos temas y donde va a ser participativo y puedan hacer preguntas, etcétera. Pero mientras tanto, a grandes rasgos, con la ayuda del Señor, pidiendo a Dios revelación, porque entendemos que necesitamos esa revelación de parte de Dios para nuestras vidas, para tener un panorama más claro acerca de los acontecimientos finales. Bueno, la pastora venía explicando acerca de la gran tribulación, este periodo que la Escritura nos habla que serán de 7 años. Los primeros 3 años y medio serían de prosperidad, ¿no es cierto?, donde el anticristo, el falso profeta, se van a estar dando a conocer, dando soluciones al mundo, donde la gente los va a seguir, donde van a hacer cosas atractivas para que todo el mundo confíe en ellos, los siga a ellos. ¿Por qué? Porque se va a ir preparando un ambiente, una atmósfera espiritual para que luego que ellos se manifiesten realmente lo que son, que no son ni de Dios ni enviados por Dios, sino enviados por el mismo infierno. La gente va a tomar como normal el poder seguirlos, el poder adorarlos. La pastora les explicaba acerca de lo que va a estar aconteciendo, ¿no es cierto? Esa segunda venida de Cristo va a tener dos etapas, como ya les explicó, una donde no asienta sus pies sobre la tierra, sino con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Él llamará a los hijos de Dios y iremos a la misma presencia del Señor. Cristo va a arrebatar a su iglesia y la va a llevar con él. Y ahí estará comenzando entonces la manifestación del anticristo, el falso profeta, la bestia, todo lo que les venimos explicando. Y en estos primeros 3 años y medio van a estar sucediendo estas cosas que ya la pastora les estuvo explicando. En el cielo suceden cosas, pero vamos a ver un poquito aquí en la tierra. Recién ahí cuando Jesús retorne, la nación de Israel se va a dar cuenta y va a aceptar al Mesías como nación, porque están los judíos mesiánicos, que son los judíos que reciben a Jesús desde que el Señor vino y lo reconocen, lo aceptan en el corazón. Pero todavía Israel como nación no ha aceptado al Mesías. Pero entendemos por la Escritura que ahí cuando Jesús venga por segunda vez, sus ojos serán abiertos y se van a cumplir algunas de las profecías que están escritas en la palabra del Señor. Y bueno, la primera de ellas va a ser que los 144.000 que dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 1 al 8, van a ser los que van a estar durante ese tiempo de la gran tribulación predicando el Evangelio, porque la iglesia ya había sido arrebatada, ¿no es cierto? Ya estaríamos con Cristo, el Espíritu Santo también se va con la iglesia, y aquí se va a estar manifestando esa doctrina de los 144.000, que son 12.000 de cada tribu, que van a estar predicando el Evangelio, que van a estar siendo fieles al Señor. Dice allí en el capítulo 7, ustedes lo pueden ver, que no doblarán sus rodillas delante del anticristo.
Este número no es algo místico ni algo espiritual, sino real. Como dije, 12.000 de cada tribu de la simiente de Abraham. No vamos a dejar que el Espíritu Santo nos esté hablando, y estas personas van a estar específicamente presentando el Evangelio, presentando a Cristo. Habrá conversiones, habrá gente que se va a rendir al Señor, pero imagínense, no va a ser como en el tiempo de la gracia. Ya el Espíritu Santo no va a estar sobre la tierra, sino va a estar actuando sobre individuos que estén llevando la palabra. Va a ser que gente que no estuvo capacitada o preparada o lista para irse con el Señor, se van a dar cuenta que Cristo vino y se llevó a los cristianos, y que lo que le predicaron durante años, décadas, se cumplió, y van a querer seguir al Señor. Y mayormente Israel, como el pueblo del Señor, va a estar allí llevando la palabra a los corazones de las personas que se den cuenta, que se arrepientan, pero muchos sufrirán el martirio, porque esta gente va a estar hasta el final de los 7 años, donde realmente va a haber, va a costar la vida. Seguir a Cristo, no tener la marca de la bestia, no acceder al anticristo, al falso profeta, va a costar persecución. Es lo que la palabra nos dice en los evangelios y en diferentes lugares. Y allí surge, ¿no es cierto?, la pregunta. En el mismo capítulo 7, en el versículo 9, dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Qué tremendo, ¿no? Gente que se fue convirtiendo en el tiempo de la gran tribulación. Dice el versículo 14: y yo dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que son personas que reconocieron al Señor, le recibieron en su corazón, y no estuvieron dispuestos a seguir al anticristo, ni al falso profeta, ni a la bestia, que más adelante vamos a ver un poquito acerca de esa manifestación. Juntamente con ellos, según el capítulo 11 de Apocalipsis, vemos que hay la manifestación de dos testigos. No solo los 144.000, sino dos testigos que habla allí en el capítulo 11. ¿Y quiénes son estos dos testigos? Bueno, se cree que serán, porque dicen que fueron personajes que no vieron muerte, ¿no? Y uno de ellos es Elías, y el otro, según profecías, ¿no es cierto?, de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, se cree que el otro es Moisés. Algunos hablan de Enoc, pero Enoc no, porque fue antes del diluvio, era incircunciso, no era hebreo ni descendiente de Abraham, entonces no tendría autoridad ante la nación israelita, ¿no? Pero Elías y Moisés sí, porque por naturaleza lo que ellos ejercieron en su ministerio terrenal eran características que se iban a estar viendo en las señales que ellos iban a estar haciendo en el tiempo de la gran tribulación. Y dice que va a llegar un momento, por ejemplo, un dato también importante con respecto a Moisés, es que Deuteronomio 34, 4 al 6 dice que él sí murió, pero que Dios escondió el cuerpo de Moisés. Entonces, por ese dato, por la aparición que Elías y Moisés tuvieron cuando Jesús se transfiguró, ¿se acuerdan? Cuando el Señor
mostró parte de su gloria y aparecieron Moisés y Elías. Y bueno, son algunos datos, pero en definitiva, sea Elías, sea Moisés, sea Enoc, van a estar cumpliendo una función que es de llevar el Evangelio. Y no podrán ser dañados hasta que se cumpla el tiempo de sus profecías, de su predicación, porque estarán predicando durante 3 años y medio, ¿no? Por ejemplo, dice claramente aquí en la Escritura, en el capítulo 11, por ejemplo, en el versículo 3, dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Y ellos estarán llevando el mensaje, obrando señales en el nombre del Señor. Y después de este tiempo dice que serían muertos. El versículo 11 dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Les quitan la vida, pero después de 3 días y medio ellos resucitan y la Escritura dice que subirían al cielo. O sea que ellos cumplirían la función, el ministerio que el Señor les daría, y lo dice el versículo 12, en el capítulo 11, verso 12 dice, y oyeron una voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Entonces, algunas cosas importantes, que sin duda nosotros como iglesia nos vamos a ir con el Señor. Hay grupos que creen que la segunda venida de Cristo será, ¿no es cierto?, al principio de la tribulación, otros dicen que será a la mitad de la gran tribulación, otros dicen que será al final. Bueno, nosotros creemos que es al principio y que tiene 2 etapas, como dijimos, donde no asienta sus pies sobre la tierra, y la segunda etapa, que es al final de los 7 años, es donde Él posa sus pies sobre la tierra y se da una situación muy importante que se llama Armagedón. Pero antes de llegar al punto ese, vamos a ver que a través de estos personajes, el anticristo, el falso profeta, la bestia, se manifestará en gran manera de una forma política, religiosa, como algo lo estuvo explicando la pastora. Por ejemplo, en el capítulo 17 y 18 habla de la gran ramera y Babilonia. Son diferentes manifestaciones del poder diabólico obrando en ese tiempo. Porque, por ejemplo, la gran ramera se le llama al sistema religioso abominable que obrará por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 3, encontramos allí donde da características de esto que les estoy mencionando. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque todo justamente eso va a suceder, y gracias a Dios que nosotros como iglesia no lo vamos a tener que vivir, porque nos fuimos con Cristo, porque claramente lo dice allí la palabra, que estaremos con el Señor en las bodas del Cordero, que estaremos dando rendición de cuenta de qué es lo que hemos hecho con nuestra vida, donde los libros serán abiertos, el libro de las obras, ¿no es cierto?, donde vamos a rendir cuenta al Señor. Y la Gran Babilonia que nos habla, ese es el sistema que este mundo tiene, económico, mercantil, donde, bueno, en los últimos tiempos
y hoy mismo estamos viviendo grandes problemas económicos. El mundo entero está viviendo problemas económicos con esta pandemia que estamos viviendo, este virus. La gente no sabe cómo va a terminar la cosa, ¿no es cierto? Entonces, cada vez más y más y más problemas económicos. En Argentina estamos hablando de millones y millones de personas que están bajo el nivel de pobreza. Cuesta conseguir trabajo, cuesta mantener el trabajo, cuesta tanto los alimentos y todas cosas que están profetizadas en la palabra y que hoy lo estamos viviendo. Que Dios bendiga, que Dios guarde a su iglesia, lo creemos, lo estás experimentando, y si algún amigo o amiga ve este video, que también pueda abrir su corazón y tener esa confianza, esa seguridad de que si acude a Dios, Dios le guardará, le bendecirá y le proveerá todas las cosas que necesita. Allí encontramos entonces que con excesiva confianza toda la humanidad va a poner su fe y su esperanza en estos hombres, en estos personajes, en estos sistemas que van a estar manifestándose, pero que detrás de todo eso y personificado va a estar el mismo infierno, el mismo Satanás. En ese tiempo el Señor va a estar manifestándose, dice la Escritura, a través de, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Vamos a ver que, por ejemplo, me acuerdo algo que me impactó muchísimo, los jinetes del Apocalipsis, ¿no? Me encontraba yo llevando la palabra de Dios en otro país, y en el lugar donde me hospedaron, yo tenía enfrente de mi cama así un cuadro donde estaban los jinetes del Apocalipsis, y me impactó tanto que vine, cuando regresé a Córdoba, hice mensajes sobre el tema y hablé a la congregación, y no me olvido de eso, tan espeluznante, ¿no? Porque eran graficados de una forma que realmente te hacía tener temor. Y yo decía, gracias Señor, porque la iglesia no va a estar pasando por ello. Por ejemplo, cuando la Escritura en el capítulo 6 nos habla, de Apocalipsis, nos habla de los 7 sellos, y nos habla de los jinetes y de los caballos. Por ejemplo, el jinete del caballo blanco, que tiene un arco, pero no tiene flecha, va a estar manifestándose. Capítulo 6 de Apocalipsis, en el versículo 2, encontramos que dice de esta manera, y dice, y miré y aquí el caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Después, en el versículo 4, tenemos al jinete del caballo bermejo, que quita la paz de la tierra. Tenemos el jinete del caballo blanco, del caballo negro, que trae hambruna, trae gran necesidad, y sabemos que hoy en el mundo entero mueren millones de personas. Bueno, todo esto va preparándose un ambiente impresionante, ¿no? Eso está en el versículo 5. Me apuro porque después ustedes con su Biblia, yo les menciono los versículos, ustedes lo pueden estar viendo. La personificación de la muerte y del Hades, del mismo infierno, en el versículo 8. Los mártires piadosos son vistos bajo el altar, en el versículo 9. El cielo se desvanece y son removidas todas las islas y las montañas. Eso está en el versículo 12 y versículo 14. Y también va a estar cayendo fuego del cielo, que es arrojado sobre la tierra y que hace sentir un gran terremoto. Eso está en el capítulo 8, versículo 1 al 5, que nosotros, por tener tan sintetizado, ¿no es cierto?, no lo leemos, pero vos lo podés leer. Bueno, también encontramos que habla acerca de las 7 trompetas, y se manifiestan de esta manera. La primera trompeta, granizo y fuego, que son arrojados sobre la tierra. Imagínense, como Sodoma y Gomorra, como tantas situaciones que se vivieron y que desaparecieron de la faz de la tierra, estas ciudades. ¿Qué va a pasar cuando caiga granizo y fuego, ¿no es cierto?, desde los cielos?
Algo parecido a un monte es arrojado al mar en la segunda trompeta, en el versículo 8, capítulo 8, versículo 8. Después, muerte de muchas personas debido a las aguas amargas, en el capítulo 8, versículo 10 y 11. ¿Cuánta gente hay que está sufriendo hoy por la falta de agua? Imagínense que hay poca agua y que encima sean aguas no salutíferas, amargas. Qué impresionante, qué tremendo es padecer esto, la sed y la falta de agua potable. En la cuarta trompeta se oscurece la tercera parte del sol. Impresionante, capítulo 8, versículo 12. Y también la luna y las estrellas. En la quinta trompeta encontramos que hay langostas del abismo que torturan a los impíos. Eso lo dice el capítulo 9, versículo 1 y 5. En la sexta trompeta, un tercio de la humanidad muere a causa de una caballería infernal, capítulo 9, versículo 15 al 16. Y ese ejército infernal que habla el capítulo 9, habla de un ejército de 200 millones de soldados. Y bueno, hay países que ya lo tienen. Por ejemplo, China tiene esa cantidad en su ejército. Cosas que uno dice, ¿cuándo se van a cumplir? Ya están cumpliéndose y todo el ambiente está preparado. La séptima trompeta se decreta la destrucción de los destructores de la tierra por medio del terremoto y granizo. Dice que ese terremoto va a ser impresionante como nunca antes lo hubo, y ha habido terremotos tremendos, ¿no?, que han destruido y han muerto mucha gente. Capítulo 11, entonces, versículos 15 al 19. También en este periodo de gran tribulación habrá lo que se conoce por las 7 copas, donde úlceras dolorosas sobre los hombres que tienen la marca de la bestia. Eso es capítulo 16, versículo 2 de Apocalipsis. Segunda copa, muerte de todo ser viviente en el mar, capítulo 16, versículo 3. Los ríos y las fuentes de aguas se convierten en sangre, capítulo 16, versículo 4. Los hombres sufren quemaduras por causa del fuego del sol, capítulo 16, versículo 8. También la quinta copa, el reino de la bestia, se cubre de tinieblas, versículo 10 del capítulo 16. El río Éufrates, la sexta copa, el río Éufrates se seca, preparando el camino para los reyes de Oriente. Está en el capítulo 16, versículo 12. También una gran voz del cielo que exclama, hecho está, es seguida por la más grande de todos los terremotos. Hay diferentes terremotos, ¿no? Pero en la séptima copa, capítulo 16, versículos 17 y 18, va a haber el más grande de todos los terremotos que nunca antes se había experimentado sobre la tierra. Para que nos quede un poquito claro, los 6 sellos están representando la obra del hombre. Las trompetas, las 7 trompetas, representan la obra de Satanás. Y las 7 copas, la ira de Dios. Para que lo tengamos así un poquito armadito y entendamos. De todas maneras, es mucha información, muchas cosas que ustedes, a medida que vayan viendo los versículos, estudiando, escuchando de nuevo esto, van a ir entendiendo un poquito más. Pero que el Señor nos ayude para que podamos nosotros tener paz en nuestro corazón y tranquilidad
de que el Señor nos ama, dio a Jesús, su Hijo, por cada uno de nosotros, y el Señor no va a permitir que nosotros pasemos por esta gran tribulación. Por eso, como hijos de Dios, nosotros creemos que esto no nos va a alcanzar a nosotros y que al final de estos 7 años, que vamos a estar hablándolo en otra clase, seguramente la pastora lo va a estar comentando, la gran tribulación va a terminar con lo que es la batalla de Armagedón y donde se cumple la segunda etapa de la segunda venida de Cristo, donde el Señor asentará así sus pies sobre la tierra y vendrá con su iglesia. Pero no quiero adelantarme, quiero que ustedes sepan de que a grandes rasgos esto que va a estar sucediendo y que a veces es complicadito para ir conociéndolo y entendiéndolo, se nos va a ir aclarando un poquito más. Esa es la idea, porque seguramente en un seminario donde podamos ver textos, donde puedan hacer preguntas, lo vamos a poder explicar mejor y lo vamos a poder entender mejor. Así que queremos hacer una oración para que el Señor nos dé de su paz, de la convicción de que estas cosas van a venir sobre este mundo, pero que el Señor nos ha librado, nos libra y nos seguirá librando, y que no vamos a ir con el Señor. Eso es lo importante, que cuando Cristo venga, todos nosotros seremos arrebatados juntamente en las nubes para recibir al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Así que oramos al Señor pidiendo su bendición. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias porque nos amas tanto, que has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú nos has dado vida y vida en abundancia, y esa vida está en el presente, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, y también por toda una eternidad contigo, Señor, de paz, de gozo, de bendición, donde no vamos a experimentar nada de lo que hoy estamos viviendo y luchando cada día. Así que pedimos tu ayuda, pedimos tu bendición, pedimos tu fortaleza para seguir preparando nuestros corazones para ese encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que podamos seguir estudiando juntos la palabra del Señor.